Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos con un tema quizá diferente, el tema de los globos aerostáticos, que en todo el mundo hispánico hicieron furor a partir del último cuarto del siglo XVIII. Esa época, pues que nos han vendido que fue una época oscura, una época decadente, pero en verdad es una época mucho más interesante. Sí es verdad que es una época que al final encadena un cúmulo de desgracias, pero no por ello deja de ser fascinante e interesante, y el tema de los globos aerostáticos que vemos desde Sevilla hasta Venezuela, pasando por Madrid y La Habana, pues así nos lo dicen. Por supuesto, como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema tan desconocido, ¿no? Que yo hace unos años atrás lo conocí gracias al investigador venezolano Fabián Capecci, ¿no? Que sacó a la luz, a la palestra, pues la elevación de un globo aerostático en el siglo XVIII en Caracas, ¿no? Y me sorprendió y empecé a investigar este tema y descubrí muchísimas cosas interesantes, ¿no? Y bueno, de todo ello, pues vamos a hablar el día de hoy. Sí, la verdad que siempre para estos casos se acude al origen, ¿no? El de los hermanos Montgolfier, no sé si lo he pronunciado muy bien, y cómo muy pronto llega, sobre todo en la España de Carlos IV, ¿no? Desde Carlos IV hasta Fernando VII, de los siglos XVIII al XIX, pues estos globos aerostáticos hacen furor. Fíjate, en Sevilla todavía, que era una ciudad que aunque había perdido importancia, pero seguía siendo una ciudad puntera en España, pues tiene lugar, por ejemplo, en el año 1792, que fue pues fascinante. Pero la ciudad es que, claro, nos tenemos que poner en la mentalidad de la época y lo que suponía esto, ese globo yendo hacia arriba, hacia el cielo, y cómo la gente de la época pues se impresionaba, ¿no? Fíjate que hay una página muy interesante sobre Ujú, la tradición aeronáutica de Sevilla que se llama Nao Vigía, el globodesevilla.com, ya desde ya la recomiendo, y nos dice que el Real Colegio de San Telmo, ubicado en Sevilla, fue testigo de un hito histórico el 21 de septiembre de 1792, la primera elevación de un globo en la ciudad. Y un segundo globo se elevó el 4 de octubre en Triana, en una casa situada en el Arquillo de Manuel Sánchez, aunque actualmente dicha calle ya no existe. Y este globo fue fabricado por Manuel de los Santos, quien era el segundo piloto de la carrera de Indias. La ascensión, perdón, contó con la supervisión del catedrático de matemáticas José Portillo y Lavalle. El globo aterrizó detrás de la iglesia de San Marcos, en la huerta del convento de Santa Isabel. En fin, lo que me llama la atención de este dato, Emilio, es cómo la carrera de Indias fue toda una escuela de ciencia, ¿no? Durante ujú. siglos. Y cómo muchas ciudades españolas, pues, vivieron su prosperidad, sobre todo a raíz del libre comercio, ¿no? Gracias a esta carrera náutica que asimismo incentivó la investigación en otras ramas de la ciencia. O sea, el hecho de que el Globo de Sevilla esté ligado a una institución tan ligada a la marinería como es San Telmo y a la carrera de Indias, pues ya nos está diciendo que estamos en una época, bueno, que quizá había sus problemas, ya en la época de Carlos IV empieza a haber una deuda, pero que no estábamos tan mal, como se nos ha dicho. Y la presencia de un globo aerostático en una ciudad como Sevilla, imagínate la expectación que despertó. Sí, por supuesto, esto nos habla mucho, ¿no? De que la monarquía hispánica siempre trató de estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos que se vivían en la época, ¿no? Y como tú bien dices, el inventor de los globos aerostáticos fueron los franceses, los hermanos Montgolfier, y el primer ascenso se dio el 27 de agosto de 1783 en el campo de Marte en París, ¿no? Que recorre 20 kilómetros en 45 minutos, pero rápidamente la monarquía hispánica trae este adelanto tecnológico a España y a sus provincias de ultramar, ¿no? Y hay que decirlo, Antonio, durante la época hispánica se vivieron los primeros acontecimientos de la aeronáutica en la historia de América, en lo que es las subprovincias de ultramar y por supuesto también la Capitanía General de Venezuela formó parte de ellos. Y hay que remontarnos al día del cumpleaños del rey de España, Carlos III, el 20 de enero de 1785, que entre las fastuosas actividades que se planificaron en Caracas, el capitán general González Torres de Navarra, paisano tuyo, andaluz, pues planificó un, un vuelo de un globo aerostático tipo Montgolfier, y este sería el tercer globo que se elevó en el nuevo continente,
tras México y Haití, ¿no? Y hay que decirlo, el del Virreinato de la Nueva España o México se elevó el 18 de mayo de 1784, o sea, tan solo unos meses después del primero en París. Y aquí vemos cómo viajaban rápidamente, ¿no? Estas novedades tecnológicas a los territorios de ultramar. Y fue hecho por Alfaro Giles, que por fin pues logró elevar su globo. Y este suceso tuvo lugar en la ciudad de Salapa, en Veracruz, y partieron con dirección a Coatepec, o sea, hacia la cofradía de San José, a las llanuras de los Berros. Y el recorrido fue de 9 kilómetros y alcanzó una altura de 800 metros, ¿no? Aunque anteriormente, Antonio, había alguien que experimentaba con globos en el virreinato de la Nueva España, que fue José María Alfaro Giles, y sus primeros experimentos fueron con globos de papel, ¿no? E intentó con diversas técnicas y materiales hasta que pudo elevar el primero, y eran pequeños globos que estaban iluminados y los volaba por las noches, ¿no? Esto le permitía observar a él la dirección que tomaba, ¿no? En la dirección del viento, o sea, una Mm. forma de poder tomar notas científicas de la meteorología de la época, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, eso también habla del esplendor de la Nueva España en esta época, en la época borbónica. Bueno, como bien enseña el profesor Tomás Pérez Bejo, un historiador español radicado en México que aquí citamos mucho, él siempre dice que realmente la metrópoli era mucho más la Ciudad de México que Madrid. Y claro, todos estos inventos, todos estos avances científicos en América tenían mucho predicamento, que esto también sirve para aquellos que dicen que no, que a América esto no llegaba, que España tenía abandonada a los territorios americanos. Nada más lejos de la realidad. Los territorios americanos, los globos aerostáticos fueron antes que en muchas ciudades de la península. Y fíjate, hablando antes, por ejemplo, de Sevilla, que también claro, el globo causó tanta sensación que a partir de ahí, los años siguientes, se hace habitual, Emilio, el lanzamiento de las ascensiones de estos globos al finalizar algunas corridas de toros. O sea, tú imagínate la paradoja de lo que es la tauromaquia, ¿no? Que es una... Sí, la fiesta por excelencia de aquella época, ¿no? Claro, y además con unas raíces tan antiguas, incluso aunque con Carlos IV había medidas prohibicionistas muy severas, pero vamos, que la gente se lo pasaba un poco por aquella manera. Pero lo que es la paradoja de una fiesta con unas raíces tan antiguas y sin embargo, a su vez con un invento científico que era la sensación de la época. Digo, muchas veces el paradigma, después de una corrida de toros, un globo aerostático. Eso yo creo que habla mucho de Sevilla, porque Sevilla es para conocerla. Sevilla es una ciudad muy dual. Sevilla Ujú, siempre tiende que si Sevilla Betty, que si Macarena o Triana, que si Rancia o hippie. Sevilla siempre ha tenido esa dualidad muchas veces yo creo que alimentada artificialmente, pero siempre se ha dicho que es una ciudad muy dual, ¿no? Y esto de, por ejemplo, en 1796, esa corrida de toros y ese globo aerostático, pues enlaza también con lo que es la idiosincrasia misma de la ciudad. No solo en Sevilla, en Madrid, por ejemplo, por esta época también tenemos constancia de globos aerostáticos. Es más, tenemos el llamado incidente del globo en el año ujú, 1793. Bueno, había habido polémica por lo visto porque habían impuesto alguna medida de prohibición por peligro de incendio. Claro, que tú imagínate lo que era en aquella época cuando se veía aquel fuego, ¿no? Aqu- aquella llamarada. Y en 1793 hubo un globo aerostático, bueno, con la excusa de la ascensión del globo aerostático, que lanzaron proclamas subversivas. No sabemos del todo bien, claro, el motín de Esquilache creo que fue en 1766, pero el motín de Esquilache no es algo subversivo propiamente dicho, te quiero decir, no es ujú, algo revolucionario propiamente dicho, con todos los matices que tenga aquel motín, ¿no? Pero este ya empieza a haber proclamas revolucionarias, incluso de gente que ya empieza a hablar incluso de república, fíjate. Y de hecho en ese año aparece la figura del revolucionario Picornell, que se exilia de la península ibérica y luego pues aparecerá la independencia americana, ¿no? Bueno, la independencia por llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, el globo aerostático pronto se convirtió en una especie de reclamo, tanto para celebrar fiestas especiales, para rematar una corrida de toros, para, como tú bien dices, observar y hacer ujú. mediciones, en fin, para aprovechar esa carrera científica que en aquel siglo fue esplendorosa. Y fíjate, hasta desembocar, por ejemplo, a principios del 19 en la expedición filantrópica de la vacuna, que aquello es algo, es un hito único, ¿no? Pero también pues fue aprovechado para la propaganda de la época.
tengamos en cuenta también que en aquella época se hablaba de los partidos, pero los partidos no son partidos políticos, sino son las camarillas, ¿no? Por Y un las lado, facciones. las facciones, por un lado Florida Blanca, por otro lado Aranda, y también pues el acontecimiento que suponía un globo era utilizado por los partidarios de uno y de otro. No había, ten en cuenta que la oferta de ocio era mucho más limitada que la que tenemos ahora. Sí, claro, por supuesto. Pero algo que tú comentaste anteriormente, ¿no? Es como en las ciudades de ultramar, de las provincias de ultramar, pues se elevaron globos primeros que en la misma península, ¿no? O sea, sabemos la importancia que le daba la monarquía hispánica a sus provincias y hemos dicho que en la Nueva España se elevó en 1784 el primer globo, en Caracas en 1785 y en Sevilla pasó en 1792, ¿no? La primera Claro. ascensión, que Sevilla era sin duda la ciudad más importante de la península ibérica. Pero claro, en Madrid sí ocurrió mucho antes que en México y que Caracas, Sí, eso sí, eso sí. pero El obviamente incidente, por la cercanía geográfica con Francia, que fue donde se inventó el globo, ¿no? claro, Y porque este primer... Sí, el dime, incidente, Antonio. no, que el incidente del globo sí es verdad que es muy posterior. O sea, Madrid Ujú. ya había costumbre de los globos aerostáticos prácticamente. Es un incidente posterior, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el primer vuelo se realizó en el año de 1783, o sea, 10 años anteriormente a este incidente del globo en Madrid, ¿no? Y fue ante Carlos III, ante el rey, que era un gran amante de todos estos adelantos científicos, y el encargado fue Agustín de Betancourt, que desde el Real Sitio del Buen Retiro realizó la primera ascensión de un globo no tripulado en España, ¿no? Pero el primer vuelo tripulado se celebró en Aranjuez en 1792 con los italianos Barletti y Braschi, ¿no? Y en España hay un famoso cuadro que se llama La ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez por el Sí. pintor Antonio Carnicero, ¿no? Que es el que utilizamos en nuestra portada del día de hoy de este podcast, ¿no? En el póster. Y este vuelo es la primera ascensión de un vuelo pues, tripulado por una persona pero, que la llevó a cabo en Aranjuez el francés Charles Boucher el 5 de junio de 1784. Pero fue bastante accidentada ya que el intrépido francés pues resultó herido al desplomarse el globo en la ascensión ante los aterrizados, ante los pues aterrorizados ojos del monarca Carlos IV que estaba ahí presente y otros miembros de la familia real y un nutrido público, ¿no? O sea, Imagínate fue la totalmente... impresión y el pavor que supondría para aquella época. Claro, pero claro, el cuadro lo vemos y está un montón de gente pues bien ataviada, bien elegante y el globo pues tenía algunas inscripciones reales y todo esto y habrá sido pues muy aterrorizante, ¿no? Ver esa imagen del globo desprendiéndose. Gracias a Dios no le pasó nada a este aeronauta, ¿no? Fíjate, Emilio, que Tuvo suerte. hablando de las paradojas, por ejemplo, que se daban en Sevilla con la corrida de toros y el globo, con Carlos III también se da la paradoja porque era un rey enamorado de la arqueología, ¿no? De Ujú. rescatar sobre todo el mundo clásico, el mundo romano del que era un enamorado. Carlos III fue uno de los artífices de los trabajos arqueológicos de Pompeya. Sin Carlos III probablemente, pues, digamos que él fue un precursor, un pionero y todo el equipo del que él se rodeaba, ¿no? Y eso no está reñido con que él admirase la tradición del mundo clásico, el pasado, con que también mirara al futuro, que muchas veces parece que está reñida una cosa con la otra y no está reñida. Entonces, yo pienso esto con Carlos III porque es un rey que ha sido, que tuvo la mala suerte de tener tan mala prensa cuando ha sido un rey tan arquetípico, tan importante para nuestra historia, que mientras más ejemplos históricos veo del rey Carlos III, más me di cuenta de su grandeza. Por supuesto, con la falta como que tuvo, como las tenemos todos, ¿no? Y fíjate ahora que tú has hablado de los italianos, en Madrid, por ejemplo, también estuvo el famoso capitán Lunardi, que fue artífice también del lanzamiento de estos globos, que al final volvemos a lo mismo. Se habla mucho de la vinculación de los Borbones con Francia, pero se omite muchas veces esta vinculación con Italia o con los territorios italianos, como lo queramos llamar, ¿no? Que fueron muy importantes y lo vemos continuamente pues, en la Marina, en el ejército, en el gobierno. Vemos continuamente la presencia de italianos muy importantes en la corte española, ¿no? Y fíjate lo que hablamos de la importancia de los avances científicos dentro de los territorios de la monarquía católica, por ejemplo, también en el tema de la botánica, lo que se avanza en esta época.
sea, en la época estamos hablando de todo un Celestino Mutis, ¿no? Cuyo Sí, tesoro que quiso vender Bolívar, que eso, claro, eso es una de las cosas que se callan, pero Bolívar tenía pensado vender todo el trabajo de Celestino Mutis, pero bueno, sí, son contradicciones. Y hay que decir que después de las independencias, los territorios americanos, en lo que a nivel tecnológico y científico, pues tienen un retroceso increíble, ¿no? Sino casi hasta el siglo XX es que no se empieza a desarrollar alguna ciencia. Pero volviendo al globo que se elevó en Caracas en pro y en honor del cumpleaños del rey Carlos III. Este fue construido en la provincia de Caracas, ¿no? Y estaba hecho de papel aceitado y tenía 12 varas de circunferencia. Y bueno, tras hincharlo con aire caliente proveniente de una hoguera, comenzó a elevarse a eso de las 5 de la tarde en Caracas hasta una altura de 1500 pies aproximadamente, ante la mirada, hay que decirlo, asombrada de todos los caraqueños que jamás habían visto algo claro. semejante, ¿no? Y el globo pues voló sobre la ciudad hasta que el aire caliente que lo mantenía elevado se enfrió y cayó a tierra, ¿no? Y semejante acontecimiento de la aeronáutica en la historia de América, hay que decirlo, Antonio, ha pasado desapercibido e justamente valorado por nuestros historiadores, para quienes, hay que decirlo, las batallas y los héroes militares siempre han sido más importantes que los avances culturales y científicos. Y no solo en México o en Caracas se vivieron las ascensiones de estos globos, también el día de ayer te etiqueté en un tuit muy Sí, importante que hablaba que en 1796 fue lanzado el primer globo aerostático sin tripulantes en Cuba, ¿no? En La Habana. El hecho ocurrió en los altos de la casa de don Martín Galeano, ministro interventor de fortificaciones y ubicada en la entrada de la calle del Sol de la ciudad habanera, ¿no? claro, no, de hecho, al final volvemos a lo mismo. Si, por ejemplo, en Cuba y Puerto Rico hubo ferrocarril antes que en la península, ¿no? Muchos de estos inventos, bueno, tú has dicho antes, has matizado el tema de Madrid, pero después el desarrollo, pues fue antes que en Caracas o en La Habana o en la Ciudad de México, antes o en Jalapa, antes que en otros territorios ibéricos. Y además, en España lo que sí es verdad que esto causa tanto furor que luego de la guerra contra Napoleón, en la época de Fernando VII, siguió haciendo furor el tema de los globos. Sí, por supuesto, porque hay que decirlo, el globo en honor a Carlos III, elevado de la ciudad de Caracas, no fue el único globo que voló sobre esta villa, ¿no? En la Ujú. época provincial. Y cita la historiadora Rocío Castellanos lo siguiente, vamos a leerla. Al mejor estilo español se elevó un globo en Venezuela, año 1809, en honor al monarca cautivo, Fernando VII. Iba adornando de varios atributos y jeroglíficos patrióticos. Efectivamente, ¿no? El 26 de mayo de 1809, por orden del recién llegado capitán general de Venezuela, don Vicente Emparañorbe, que tiene mucha leyenda negra, y era un gran apasionado de las ciencias, hay que decirlo así, pues se elevó este globo aerostático en Caracas, no tripulado, en honor al cumpleaños de su majestad el rey don Fernando VII de España y las Indias. Y en ese momento, pues Fernando VII estaba preso por Napoleón Bonaparte en Valencia, y este tipo de celebraciones fueron muy populares durante la Guerra de Independencia Española, tanto en la península ibérica como en las Indias. Por eso el pueblo, Antonio, lo llamaba el deseado, ¿no? Por algo, Claro. ¿no? Y bueno, para 1816, en plena guerra secesionista, Maracaibo demostrará fidelidad a Fernando VII celebrando su cumpleaños, y cita al historiador Tomás Estraca en su obra La voz de los vencidos lo siguiente. Lo leemos. De allí los concurrentes se fueron a la casa de gobierno a contemplar un busto de Fernando VII. En la tarde de aquel día se ejercitó a la Compañía de la Unión, que se hallaba de tránsito en fuegos gramecidos y descargas. A las 7 de la noche, y a la vista de una iluminación igual que el antecedente, se quemaron en la plaza algunos fuegos de oficio, los que concluidos se hizo elevar un hermoso globo aerostático. O sea, que Maracaibo en 1816, en plena guerra de independencia, pues demuestra la fidelidad hacia el rey Fernando VII de España, elevando este globo aerostático. Y hay que decirlo, Antonio, estas manifestaciones y festejos eran una forma de expresar el patriotismo y la lealtad al rey español, y no solo de los habitantes de una parte del reino, sino de ambos lados del océano, Sí, desde el océano.
Fíjate, por Y ejemplo, bueno, aquí en Galicia, en la península ibérica, concretamente en Betanzos, en La Coruña, en 1814, en honor a Fernando VII, también hay ascensión de globos. Y es más, Betanzos luego, esa tradición va a permanecer durante buena parte de este siglo, para varios acontecimientos importantes, pero sí es verdad que en honor a Fernando VII se lanzaron globos desde la península ibérica hasta América. O sea, eso fue un hecho. sí, y esto nos habla, ¿no? De que, contrario a lo que suele señalar la historiografía oficial, de que Fernando VII fue un tirano y que muchos lo odiaban, pues no, el pueblo llano, la población llana, inclusive también muy altos funcionarios estaban a favor de la figura del rey de España y lucharon en contra de los franceses y en América en contra de los insurgentes para mantener, ¿no?, la monarquía hispánica en nombre de Fernando VII. Pero regresando un poco al tema de los globos aerostáticos, Uh muchos -huh. dirán, no, que a lo mejor le restarán importancia, que eran globitos y tal, no. Estos globos aerostáticos eran de gran tamaño y solían poseer una altura promedio de 27 metros Mira. y 16 metros de diámetro. O sea, estamos hablando de un globo grande, ¿no? Como los que podemos ver actualmente, pues elevándose en la misma Aranjuez, porque hay que decirlo, Aranjuez después se convirtió en la capital eh, aeronáutica, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, desde España, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta inclusive hasta nuestros días todavía se siguen elevando globos, ¿no? En Aranjuez, en Madrid, y curiosamente se tiene una gran vista de lo que es el Palacio Real de Aranjuez. Sí, no, es que Aranjuez además fue uno de los sitios predilectos de la corte de Carlos IV y allí, claro, dio muy fuerte el tema del globo y como tú bien dices, tuvo continuidad, igual que también Sevilla, Betanzos, en fin, hubo varias localidades muy ligadas a este invento, que además ya durante todo el siglo XIX, cada vez que hay una constitución o cada vez que, en fin, hay algún acontecimiento así a nivel político, va a estar presente la figura del globo aerostático que en España empieza muy pronto. Y cuando digo España entendida como monarquía católica. O sea, al final es que esto desmonta todos los tópicos y todos los estereotipos que España pues no estaba, se nos dice, ¿no? Que desde la Sí, época la vanguardia tecnológica, y eso, lo que desde la época estaba. de Felipe II estamos apartados del mundo. Bueno, el mismo Napoleón lo que dice, es un país dominado por curas fanáticos, que todo el discurso ese que algunos empiezan en el siglo XVIII, que España no ha aportado nada a la cultura, no ha aportado nada a la ciencia. España siempre estuvo con las vanguardias tecnológicas y siempre estuvo con el desarrollo y en todos los campos y saberes de la ciencia. Y es absurdo porque es que hay muchos españoles, Emilio, yo me meto, ¿no? Que hemos asumido este discurso, que no somos aptos ni para la ciencia, ni para el comercio, que no sabemos trabajar, que no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad histórica va por otro lado. Y esto del globo aerostático, como tú bien dices, que se tiende a menospreciar este tipo de hechos, pues es muy ilustrativo para desmontar los estereotipos que hay, que no se corresponden con la realidad, la verdad. Sí, no, y lo lamentable es que todos estos hechos son desconocidos por la Sí, amplia mayoría de la población, ¿no? Dígame que en Venezuela yo creo que casi nadie sabe que en el siglo XVIII ya se estaban elevando globos aerostáticos en Caracas, y en el siglo XIX también en Maracaibo y en Caracas siguió pues elevándose estos globos aerostáticos que lamentablemente pues luego de la guerra de independencia, con todo el destrozo y que quedó tanto económico, social y político la nación, pues hubo un retroceso en todos estos avances, y hasta casi finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues no se empiezan a retomar pues estos estudios científicos en lo que se refiere a Venezuela, y en el resto de países hispánicos pasa lo mismo, ¿no? De la América. Y, y hay que valorarlo porque inclusive los historiadores pues están pendientes de las batallas, de los héroes militares, ¿no? Y han pues ignorado, ¿no? Y no han investigado a fondo pues estos grandes avances culturales y científicos que se vivieron en nuestra bueno, eso de que América están hispánica. pendientes de las batallas de los héroes eran otros países, porque aquí, por desgracia, solo estamos pendientes de la derrota, del pesimismo, de lo negativo. Es que lo nuestro de verdad es... Menos mal que yo creo que eso está empezando a cambiar porque tanto
tanto machacar a la gente con ese complejo de inferioridad y con esa visión negativa, ya ha hecho que una parte de la población, tanto en España como en la América hispana, se replantee ya las cosas, ¿no? Porque ya, oye, ya está bien, de verdad. Ya está bien, vamos a ir a nuestra historia. Y pues sí, como tú bien dices, Emilio, tenemos una serie de ejemplos que, hombre, no porque seamos perfectos, pero por lo menos nos llenan de esperanza, no para vivir una depresión constante como se nos pretende, ¿no? Así que nada, pana. ¿No? Y solamente hemos nombrado algunos de los globos que se elevaron, hay muchísimos más que no hemos nombrado, ¿no? Pero si no sería interminable el podcast. No, claro, pero finalmente lo que sí queda claro es que España fue un país que estuvo en esta vanguardia tecnológica, que muy pronto se hizo eco y muy pronto la desarrolló por todos sus territorios, además. Sí, claro, no No fue el solamente privilegio de unos correspondió pocos. a la península. Exactamente, no fue tampoco el privilegio de unos pocos, fue algo que muy pronto ya se volvió popular. No, Entonces, sí, 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 perdón. no, que te iba a comentar, de que lo importante es que todos estos avances tecnológicos eran compartidos en las provincias de ultramar y que España más bien siempre estuvo atento al desarrollo de sus provincias. Sí, sí, correcto. Y más te digo, en la época borbónica, la política de los Borbones muchas veces fue encaminada a que los territorios más ricos ayudaran a los territorios más pobres. Y eso se ve tanto en la península como en el Nuevo Mundo. Por eso, por ejemplo, territorios como Venezuela o el Río de la Plata adquirieron mucha importancia cuando en el pasado no habían tenido tanta. O en la península de Cataluña, por ejemplo. Que Sí, Cataluña, bueno, y un ejemplo de eso es este globo que se elevó en Caracas, que fue el primero, en Caracas fue el tercero en el continente americano, ¿no? Después claro, de México y Haití. y el gran impulso de Cataluña se debe a los Borbones. Lo que pasa es que la propaganda dice otra cosa, pero bueno, la propaganda y la historia no suelen ir de la mano. En fin, pana, pues como siempre, un placer tener estas charlas hispánicas contigo de un tema que algunos a priori no le dan importancia, pero sí que la tiene y por lo menos nosotros pues intentamos ponerlo en valor. Sí, y estamos pues aportando nuestros granitos de arena para que la gente pues conozca todos estos hechos e historias de nuestra historia provincial e hispánica. Así que ya dentro de un tiempo, no sé si la semana que viene, sí, ya más o menos se está regularizando mi tiempo libre. Así que si Dios quiere, pues pronto volvemos con nuestros temas hispánicos. No olviden seguir a Venezuela Provincial en YouTube, en Instagram, en Facebook. Los artículos de Emilio son muy buenos. De vez en cuando Emilio se pelea con el mundo, si no, camino de Guanajuato, no gana. Así es, a llorar allá con las momias de Guanajuato, ¿no? Se trata siempre de debatir en el más absoluto respeto, ¿no? Y cuando no, pues camino de Guanajuato. Y bueno, también recordar a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, suscribirse a su canal de YouTube, seguirlo en Facebook, que está como página de Antonio Moreno Ruiz, y en Twitter está como un andaluz indiano. Aprovechamos también, Antonio, para aquellos que nos quieran apoyar en nuestros proyectos de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, con tan solo €1 pues ya nos ayudan en esta labor que estamos haciendo, tanto en el Patreon de Venezuela Provincial como en el de Antonio Moreno Ruiz, y aprovechamos también para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros patrocinantes o mecenas como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo, Mario Pérez y José Alberto Gil. Martínez y también a mi amigo y paisano Fran García, por supuesto. Así es, Antonio. Así las cosas, pues pronto volvemos con más de nuestros temas. Te mando un fuerte abrazo, Emilio, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro Antonio desde la Villa y Corte de Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.